Y hoy decido hacer una promesa, es el título de este mensaje. Hoy decido hacer una promesa. Cuando escuchamos la palabra voto en la Biblia, y hay cualquier cantidad de textos en donde muchos hombres, muchas mujeres de Dios hacían votos, pero cuando escuchamos esa palabra voto, es una referencia a lo que es promesa. El voto es una promesa. Y voy a tratar de usar un poquito más lo que es la palabra promesa, porque cuando se traduce la Biblia del original hebreo o en griego a lo que es el latín o en español, a veces cambian algunos términos, pero es importante primero saber qué significa voto, que es una promesa. Y creo que también el usar mucho la palabra voto nos puede llevar sin querer a pensar en un tipo de voto como cuando estamos eligiendo un diputado, un senador o un presidente, pero no es ese tipo de voto al cual se refiere esta palabra, sino es cuando uno hace una promesa. Sí, hemos hecho muchas veces promesas, o hemos hecho yo te prometo, hemos dicho que queremos prometer algo. Ese es el significado de lo que es el voto. Pero me gustaría introducir con una imagen que me encantó al estar mirando los tipos de arcoíris que podemos encontrar en la naturaleza, en los cielos. Y hay muchas maneras, después de que nosotros vemos el arcoíris, a veces en forma de arco, o a veces en forma de una pintura, le llaman un tipo de arcoíris de fuego. Cuando uno a veces está en un avión y mira el arcoíris por la parte de abajo y se ve a veces nada más como un manchón de colores. Hay muchos tipos de arcoíris, pero este me llamó mucho la atención porque es una forma como circular. O sea, es extraordinario cómo se juntan algunos aspectos entre lo que es la atmósfera y la temperatura en que se encuentra en ese momento que se da el efecto del arcoíris, y cómo forma algo circular. O sea, eso es algo extraordinario. Pareciera que Dios está pintando en su cielo, así como nosotros dibujamos en un cuaderno o en una hoja y coloreamos. Pareciera que Dios, Él colorea y pinta en sus cielos. Y es extraordinario ver cómo nuestros ojos pueden ver algo así tan extraordinario. O sea, definitivamente hay un Dios. Definitivamente hay alguien que está en otro nivel. Y que esto no se da por casualidad. No creo que este tipo de fenómenos sean casualidades, o sea como que la naturaleza se manda sola. Detrás de todo esto tiene que haber alguien perfecto, tiene que haber alguien increíble y alguien extraordinario. Y cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que efectivamente hay alguien extraordinario, alguien perfecto, alguien que es soberano y que Él hace lo que quiere, y que nuestros ojos contemplan todas esas maravillas. Amén. Entonces vemos algunos colores del arco iris, como el rojo, que representa el amor. Vemos el color naranja, que representa la creatividad. El amarillo, la felicidad. El verde, la naturaleza. Es una manera en que Dios se comunica con nosotros. Nosotros a veces queremos escuchar la voz de Dios de una manera audible. Ahorita, por nuestra condición, sí tenemos una posición en el Señor, pero nuestra condición aún está siendo transformada, porque Dios es un Dios santo. Pero podemos escuchar su voz a través de estos fenómenos, y vemos cómo la naturaleza es verde. O sea, Dios se está comunicando con nosotros. El azul trae calma, el azul oscuro es sinceridad, el violeta purificación. Es una manera de transmitir los colores que vemos en el arco iris. Pero lo que más me encanta y que quisiera resaltar en este momento es qué dice la Biblia acerca del uso de algunos colores. Encontramos en Isaías 1:18 que el blanco representa pureza. O sea, los colores tienen un sentido y un lenguaje. Y cuando vemos en Isaías 1:18 que el blanco representa pureza, santidad, justicia, victoria, pero el color negro, según Lamentaciones 4:8 y Zacarías 6:2, representa el pecado, la miseria, el juicio. El rojo en la Biblia representa la sangre de Cristo, la expiación, la vida, según Isaías 1:18 y Hebreos 9:22. El azul en la Biblia representa lo que es lo divino del Espíritu Santo, la autoridad, según Éxodo 28:1. El púrpura o el violeta representa poder, realeza, majestad, si leemos Apocalipsis 22:2. El oro, vemos cómo cuando Jesús nació, los sabios del oriente llevaron oro.
Y vemos también en el Antiguo Testamento que el oro representa divinidad, la gloria de Dios, purificación, según Éxodo 28:1. Y así podemos encontrar cualquier cantidad de significados y cómo el sustento de los textos bíblicos. O sea, esto no es una casualidad. Y sobre todo encontramos el significado de lo que es un fenómeno como el arco iris en un texto que vemos en Génesis capítulo 9 y 15. Esto revela el carácter de Dios. Dice el Señor: me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Eso es lo que significa cada vez que vemos el arco iris. Vemos el carácter de Dios, vemos sus atributos. O sea, la próxima vez que mire un arco iris y contemple sus colores, también recuerde los atributos de Dios. Ahí están coloreados y plasmados los atributos de Dios. ¿Cuál es? Su misericordia y su fidelidad. Porque como dice el texto Génesis 9:15, dice: me acordaré del pacto establecido con ustedes y con todos los seres vivientes y no volveré a destruir por medio de un diluvio. Sí vendrá juicio, como lo vemos en el libro de Apocalipsis, y vendrá destrucción, pero Dios ha hecho una promesa, el cual que no volverá a destruir la humanidad por medio de un diluvio. Y el sello de esa promesa es lo que vemos en los cielos, que es el arco iris. Entonces, que nuestros ojos, la próxima vez que vean ese arco iris, miren el pacto, miren esa promesa, miren los atributos, y con sus palabras resalte y exalte los atributos en ese momento. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu gracia. Y gracias por tu fidelidad. Y hasta la fecha no ha habido una destrucción por medio de un diluvio, ni lo habrá. Porque Dios no es hombre para que mienta. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Entonces, el mensaje que vamos a ver hoy es: no hay alguna manera en que nosotros podamos impresionar a Dios. Imagínense, después de estos minutos de estar profundizando los colores, el arco iris, cómo Dios dibuja desde sus cielos, ¿qué le podemos ofrecer nosotros que lo puede impresionar? Nada. Al contrario, hay mucho de qué avergonzarnos delante de un Dios perfecto y santo. Pero la Biblia sí nos dice una manera que podemos agradar a Dios, y eso es a través de las promesas. Por eso le he titulado el mensaje de hoy: hoy decido hacer una promesa. Si hay algo que agrada al Señor, es cuando uno le hace una promesa. Y la Biblia está llena de hombres y mujeres que hicieron promesas. Y no porque estuvieron obligados a hacer una promesa, o no porque estuviera escrito en una piedra como un mandamiento de que tú tienes que hacer promesa. No es así. No es lo que dice la Biblia. No es una instrucción, no es un mandato hacer una promesa. Pero vuelvo otra vez a hacer la pregunta: ¿habrá algo en lo cual Dios se agrade de nosotros? Sí, y lo vemos cuando hacemos una promesa. ¿Una promesa de qué? De servirle. ¿Una promesa de qué? De conocerlo más, de aprender más de Él, de quién es Él, de qué son sus atributos o qué significa la gracia. Eso es algo que sí agrada al Señor y que está en nuestras manos poderlo hacer. Yo quiero agradar a Dios, y que este mensaje nos muestre y nos enseñe que sí podemos agradar a Dios por medio de las promesas. Y este texto de Génesis 28, 20 al 22, Jacob, él, sin tener algo tan claro, porque él venía huyendo de su casa, venía huyendo porque su hermano lo quería matar. Habían mentido a su papá Isaac, le habían mentido de que a él le tocaba toda la herencia. O sea, venía de hacer todo lo malo, venía de hacer cosas tan malas que se tuvo que salir de su casa, tuvo que huir por su vida. Conocen la historia de Jacob. Y cuando tiene un encuentro con Dios, fue algo tan hermoso y tan extraordinario que automáticamente él quiso agradar a su Señor haciendo una promesa. Y lo vamos a leer una vez más en Génesis 28, 20 y 22. Dice: Jacob hizo un voto o una promesa diciendo: si Dios está conmigo y me guarda de este camino, acuérdense, venía huyendo, me guarda de este camino en que voy y me da alimento para comer, ropa que vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios.
Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo, apartaré para ti. O sea, Jacob no tenía algo tan claro todavía, pero estaba pasando por un momento de tanta necesidad que si decía, si la libro, voy a darle todo al Señor. Y cuando es todo mi ser, ¿sí? Todo mi tiempo, todo mi talento, toda mi finanza, todo se lo voy a dar al Señor. Él es el que hace una promesa. El Señor no le pide, hey, hazme una promesa. No, el Señor no nos va a pedir nada, no nos va a obligar nada. Pero si hay gratitud en nuestro corazón, si realmente buscamos agradar a Dios, esta es una buena oportunidad para hoy hacer una promesa de servicio, de conocerlo, una promesa de adorarlo con mi tiempo, con mi finanza y de cumplirlo en este año 2026. Déjame definirte lo que es un pacto bíblico, porque lo que Dios hace con el ser humano es hacer pactos. Y lo que me encanta de cuando Dios hace un pacto es que eso es algo transparente y que no hay manera de que se pueda romper. Nosotros sí rompemos los acuerdos, nosotros sí rompemos las promesas y nosotros sí rompemos los pactos. Por eso ahorita vamos a ver en los próximos minutos también que no es bíblico hacer pactos con Dios, porque si lo rompemos es algo muy negativo. Entonces podemos hacer promesas y hay que evaluar si está dentro de nuestras posibilidades esas promesas, pero los pactos siempre se hacen de un ser superior a un ser inferior. Los pactos se hacen de un ser del mismo nivel, como Jonatán y David, dos seres humanos del mismo nivel. Pero un ser inferior a un ser superior no se hacen pactos. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Pero el significado de un pacto bíblico significa que es un acuerdo entre dos personas en donde se ponen de acuerdo y ambos se comprometen o se prometen algo. Es un acuerdo solemne y es iniciado por Dios, basado en su gracia, en su fidelidad y, oiga, en su propósito redentor. Esa palabra es clave, en su propósito redentor. O sea, que tiene que ver con la salvación de las personas, tiene que ver con que las personas pasen de muerte a vida. O sea, los pactos que hacen con Dios es para traer vida a las personas. Es un rescate hacia el ser humano, es una esperanza hacia este mundo tan pecador. Así que el iniciador es Dios. Y estoy hablando de un significado, un pacto bíblico. ¿Qué es un pacto bíblico? Cuando viene de un ser superior a un ser inferior. Y los beneficios de ese pacto es que no tiene error, no tiene fallas. Mira, algunos de los pactos de la promesa, como Génesis 12:1, Dios le prometió a Abraham, el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y de la descendencia. Hizo Abraham, ve las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Vemos el pacto mosaico, que son los 10 mandamientos, que hasta la fecha es la ética y la moral de todo cristiano. Gracias a Dios no somos ya juzgados por ese pacto, por la ley, pero sí es nuestra ética y nuestra moral. Y luego vemos el nuevo pacto en Lucas 22:20, en la sangre y el cuerpo de Jesús, que de hecho la semana pasada participamos de la cena y de la comunión a través del nuevo pacto en la sangre de Jesús y en su cuerpo. Esos son algunos pactos que vemos a través de toda la Biblia. Pero el pacto que quiero mostrar en los próximos minutos, cuando en la Biblia encontramos personas que hicieron pactos con Dios, por lo regular eran personas eran influenciadas por Satanás o por malos espíritus. Mira, en Deuteronomio 23:21 dice, cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti.
Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto o promesa al Señor tu Dios, lo cual has prometido en tu boca. Vemos que en Jueces 2:12 y Jueces 8, al morir Gedeón, volvió el pueblo de Israel a prostituirse, así dice el texto. Dice, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su derredor. Se postraron entre ellos y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Este es un texto que vemos en el Antiguo Testamento, Jueces 2:12 y Jueces 8. O sea, el pueblo se olvidaba de su Dios, se olvidaba de la ley y se olvidaba de todo y comenzaban a idolatrar otros ídolos y hacían pactos con el Dios de pactos, no el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, sino con Dios de pactos. Y esa palabra Dios la encontramos en minúscula y esa es una referencia a Satanás. Recordemos que Satanás siempre busca hacer o imitar lo que Dios hace. Si Dios hace pactos, Satanás también va a querer hacer pactos. Si Dios ha inventado la música y se mueve a través de la música y de la alabanza, Satanás también tiene cierta función. No es igual que Dios. O sea, Dios es más poderoso que Satanás, pero se le ha dado alguna comisión. Satanás era quien dirigía la alabanza en los cielos antes de su caída. Entonces utiliza también la música y utiliza la alabanza para hacer rituales, para hacer cosas ocultas, magia negra, para cauterizar el espíritu de las personas. Hay un movimiento increíble, lo vemos en Efesios 6, huestes y potestades poderosas que se les ha dado permiso de estar en este ambiente espiritual, y eso es lo que vemos a veces, personas con mucha amargura, personas con mucha ira, personas que reaccionan de una forma muy violenta. Y veamos simplemente cómo está el mundo. Veamos cómo está el mundo. El mundo no es algo de color de rosa. Allá afuera hay violadores, hay asesinos, hay secuestradores, hay gente que está bien zafada de su mente. ¿Y cómo es que hay una influencia de hacer eso? Porque existe Satanás, existen las huestes, las potestades que influyen para que haya maldad en este mundo. Entonces eso es algo interesante que tenemos que ver. Entonces hay muchos textos en los cuales nos instruyen y nos ayudan a educarnos y a entender que siempre podemos hacer un pacto de un nivel, al mismo nivel de dos personas. El pacto de Jonatán y de David es algo extraordinario, es un pacto de amistad. Y ya cuando se refiere hacia un Dios es una promesa. Y yo se los digo esto porque por muchos años manejaba ese lenguaje. Yo cuando me convertí al Señor hice un pacto con Dios. Pero después de estudiar su palabra y de crecer en el conocimiento, me di cuenta que yo estaba equivocado. Yo hice una promesa a Dios y yo hice un voto a Dios, y la Biblia está llena de personas que hicieron votos y promesas, como Jonás. Jonás 2:9 dice: mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, y lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Recuerden cuando Jonás iba a Nínive, desobedeció y se lo tragó un gran pez. Él pudo haber muerto ahí, y ahí pudo haberse terminado su llamado y su propósito. Pero Dios le dio otra oportunidad. Y cuando Dios le da otra oportunidad, dice Jonás: mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, y lo que prometí pagaré. O sea, le hizo una promesa. La Biblia está llena de promesas y de votos, mas no de pactos que hace un ser humano con Dios. No lo va a encontrar. Le aseguro que si lee toda su Biblia, no va a encontrarle a alguien que diga explícitamente: yo hice un pacto con Dios. No lo va a ver. No lo va a ver. Entonces eso nos instruye, porque la palabra de Dios es útil para instruir, para corregir, para redarguir, y esto es necesario que podamos educarnos en esa dirección. Yo no hago pactos con Dios, pero sí le hago promesas y le hago votos, porque la Biblia está llena de votos y de promesas que hacemos a Dios. Entonces tuve que corregir
eso que compartía mi testimonio con muchas personas y le platicaba lo que Dios hizo en mi vida, tuve que corregir esa parte de mi testimonio. Porque yo decía, hice un pacto con Dios, pero no, hice una promesa con Dios. Amén. Esto es algo muy edificante y que nos ayuda a poder entender el propósito de Dios. Otro tipo de pacto que es de un nivel a otro nivel, del mismo nivel de dos personas, de dos seres humanos, es el pacto que hacemos de matrimonio. Cuando nosotros nos casamos, hacemos un pacto con nuestros cónyuges. Ese es un pacto del mismo nivel, es válido, eso es válido. Es un pacto que yo hago con mi esposa y delante de Dios, es completamente válido. Y vemos que también está en la Biblia lo que es el matrimonio, lo que es la amistad. Quisiera ver el encuentro que tuvo Jacob con Dios y para eso ocupamos leer una vez más el versículo 20, en donde dice que Jacob hizo una promesa, la cual fue dicha de esta manera: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y para vestir, entonces Él será mi Dios. Yo le pregunto a usted, ¿te ha faltado algo que comer? Hasta el día de hoy, ¿te ha faltado algo que vestir? Entonces, ¿por qué no dejamos que el Señor realmente sea nuestro Dios, que sea el que dirija nuestra vida? ¿Por qué tenemos que nosotros quitarle el volante al Señor y querer manejar la vida a nuestra manera? Y hacemos las cosas a nuestra manera y pensamos a nuestra manera. Entonces, quiero ver el encuentro que tuvo Jacob con Dios, porque Jacob tenía una manera de pensar y una manera de ser. Y al ver que se equivocó, al decir mentiras, engañar a su papá y salir huyendo porque su hermano lo quería matar, entonces él reflexionó. Pero el tener un encuentro con Dios fue algo tan maravilloso y suficiente para rendirse y comprometerse con Dios. Esto es algo increíble. Un encuentro define realmente quién tú eres y quién vas a ser el día de mañana. Porque un encuentro te va a recordar cuando nosotros nos desviemos y cuando nosotros estemos tomando malas decisiones. Un encuentro nos va a recordar de nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús ahora? ¿Qué es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es mi propósito en este año 2026? ¿Cómo debo de servir? ¿Cómo debo de agradar? ¿Cómo me debo de conducir? ¿Qué debo de decir? ¿Qué debo de escuchar? ¿Qué debo de ver? Etcétera, etcétera. El encuentro siempre nos va a regresar al origen y al principio. Por eso siempre es bueno recordar ese encuentro que tuvimos, que fue crucial. Fue tan crucial que tuvimos que haber pasado de muerte a vida. O sea, imagínense, estaba enterrado, completamente muerto, y el identificarse con Jesús en su muerte, en su sepultura y su resurrección, viene a vida. Entonces es importante estar constantemente acordándonos de ese encuentro que tuvimos con Dios, y sobre todo en momentos de necesidad, en momentos de angustia. Y estar orando para que si al menos nosotros en ese momento estamos tan angustiados que no nos acordemos, que escuchemos de otro hermano o de un consejo, de una hermana o de un diácono, de un líder. Hey, acuérdate de tu encuentro con Dios, y podamos reaccionar y regresar al inicio. Entonces el encuentro que tuvo con Jacob fue vital. Dios con Jacob fue vital. Entonces él hace su promesa y ya lo miramos. Y luego, después de hacer su promesa, en el versículo 21 viene un compromiso. Eso es hago mi promesa y luego es un compromiso. Dice el versículo 21: si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. O sea, está hablando de un compromiso. Cuando tú dices que el Señor es tu Dios, cuando tú dices que Jesús es tu Señor, estamos hablando ya de un compromiso y de una dependencia total. Ahora ya no dependemos de las circunstancias, y por favor también saquemos de nuestro lenguaje la palabra suerte. La palabra suerte no es correcto.
O sea, ya no estamos por casualidad ni estamos por suerte. Yo sé que venimos a veces de ese trasfondo donde, ¡y qué suerte tuve, ¿verdad? ¡Y qué suertudo soy! No, ya no. Porque cuando hablamos de una dependencia total, tenemos que entender que todo viene de Dios. Y que si tú te comprometes con Dios, si tú dices, el Señor será mi Dios, entonces todo lo que te suceda, hermano, todo lo que te suceda, bueno y malo, viene de Dios. Eso es dependencia total. Pero es bueno reconocerlo. Así que ya no hay suertes, ya no hay casualidades y sobre todo en escenarios que no son a veces tan buenos, la verdad. Que es cuando no nos gusta que nos digan de alguna enfermedad, en una cita médica o que algo negativo, no lo tomemos así. Si realmente hay una dependencia total a Dios, más bien digamos, Dios tiene el control, Dios sabrá por qué. Yo no puedo entenderlo, pero Dios sabrá por qué. Él sabe, Él conoce, Él ve, Él mira, yo no. Eso es dependencia total. Y te doy un texto para que lo podemos recordar, Proverbios 3, 5 al 3. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y cuando confías en Dios, ya no te preocupes. Ya no te preocupes, porque a veces pasas 2, 3 horas orando y sales y te sigues preocupando. No, así, eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios es sí, orar, sí, ayunar, haz lo que tengas que hacer y saliendo de tu lugar de encuentro, ya, descansa, tranquilo, ya Dios te escuchó, ya Dios ya está actuando, ya Dios mandó a sus ángeles y ya, descansa. Eso es confiar en el Señor. Entonces, dependencia total y una fidelidad exclusiva. O sea, cuando hablamos de compromiso, hablamos de una exclusividad, de una fidelidad exclusiva, como Josué 24:15, ustedes lo recuerdan. Mi casa y yo serviremos al Señor. Sean exclusivos, o sea, tengan una fidelidad exclusiva. ¿A quién? Al Señor, a Dios, o sea, sin condiciones. Como dice Marco Barrientos ahí, sin reservas y sin condiciones, yo te serviré. Así, que ese canto se haga realidad en la práctica. O sea, una fidelidad exclusiva. ¿A quién? A Dios. A Dios, a que se vea, que se note. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a dos señores. O sirven a Dios y a las riquezas, o sirven al Dios de Baal del Antiguo Testamento, al Dios de pactos, pero no el del de arriba, sino el de abajo. Entonces hay dos señores, fidelidad exclusiva, que sepamos distinguir a qué le estamos sirviendo, a qué le estamos viendo, a qué le estamos escuchando, o en qué estamos invirtiendo, fidelidad exclusiva. Y una adoración y obediencia también, no nomás una dependencia total, una fidelidad exclusiva, sino una adoración y obediencia. Por ejemplo, 2 Corintios 9:7, esa no la sabemos de memoria porque la usamos cada vez que tenemos nuestro tiempo de ofrendas. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Eclesiastés 5:4 dice, cuando haces una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces o la promesa que haces, dice, cúmplelo, lo que dice Eclesiastés 5:4. Entonces, cuando hablamos de compromiso, hablamos de dependencia total, una fidelidad exclusiva y una adoración y obediencia. Último punto, una promesa. Nuestro primer punto fue un encuentro, luego un compromiso y luego una promesa. Versículo 22, Génesis 18, versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des te daré el diezmo apartaré para ti. Esa piedra que puso como señal es traducida como Betel. En algún momento hemos escuchado esa palabra Betel, ya sea por la iglesia Betel o ya sea por el grupo de música de alabanza de Betel, pero todos hemos escuchado esa palabra Betel. Pero Betel significa esa piedra o esa señal que Jacob puso en ese lugar en donde le agarró la noche y tuvo ese encuentro, esa visión con Dios, que en el capítulo 18 de Génesis nos dice con detalles cómo Jacob al entrar en sueño miró ángeles
Miró como una escalera en donde ángeles bajaban y ángeles subían. O sea, fue algo extraordinario que Jacob miró. Fue un encuentro increíble. Y fue algo muy parecido a lo que miró Esteban cuando estaba siendo apedreado en el libro de los Hechos, antes de que Pablo, cuando era Saulo de Tarso y estaba persiguiendo a la iglesia y conspiró en contra de Esteban para que fuera apedreado, y mientras Esteban estaba siendo reventado por las piedras que le estaban lanzando y estaba siendo torturado, él miraba lo mismo que miró Jacob: ángeles que subían y ángeles que bajaban, y miraban a alguien sentado en su trono. Y vean la diferencia de tiempos. O sea, uno sucedió en Hechos y otro sucedió en el Antiguo Testamento, en el principio, en Génesis. O sea, vean la diferencia de tiempos, vean la diferencia o sea, nada que ver uno con el otro, nada que ver Esteban con Jacob, ni siquiera la geografía. O sea, todo completamente opuesto, pero a la vez, como es la palabra de Dios, es donde vemos que es infalible, inerrante. O sea, es algo imposible que alguien pueda escribir algo tan cierto, que suceda así. Pero Dios, quien es Dios y quien es sabio y que es omnisciente y que es omnipotente, y cuando vemos esos atributos, entonces nos da la seguridad, porque toda escritura, toda, Génesis 18, 20, Hechos, Revelaciones, toda escritura, toda es útil para instruir, para corregir, para redarguir, pero es inspirada por Dios. Eso es extraordinario. Eso fue lo que miró Jacob. Ángeles subían, ángeles bajaban y alguien sentado en su trono. Y nosotros vamos a ver ese trono también. Nosotros vamos a tener también ese momento de ver eso tan extraordinario, porque es lo que dice el libro de Revelaciones. Que vamos a estar cantando, vamos a estar con los ángeles, vamos a tener vestiduras blancas y vamos a ver también ese trono con piedras preciosas. Y dicho sea de paso, arriba de ese trono está también el arco iris, está el pacto de la perseverancia, con los colores en todo su esplendor, con toda criatura la cual le glorifica y alaba el nombre del Señor. Por eso hoy quiero hacer una promesa, como es el título del mensaje. Hoy quiero hacer una promesa ¿de qué? De compromiso. De compromiso. O sea, no hay otra manera de poder agradar a Dios si no es por medio del compromiso. Porque nos comprometemos para ir a trabajar, nos comprometemos para pagar la renta, nos comprometemos con el IRS, ¿verdad? Hacer los impuestos, nos comprometemos con muchas cosas, pero no nos comprometemos al 100 con el Señor. O sea, si me da tiempo o si tengo ganas, me comprometo con el Señor. ¿Qué pasó? No es lo que estamos estudiando de Jacob. O sea, Jacob tenía todo el escenario para decir, pues yo vengo huyendo, a mí me quieren matar. O sea, yo no tengo nada que comer, tuve que salir de mi casa, me tuve que ir al desierto donde no hay comida, no hay agua, no hay un hotel 5 estrellas, me tuve que quedar ahí en el piso. O sea, ese era el escenario de Jacob. Y él hizo un compromiso al 100%. No si cómo se sentía o no si le daba tiempo, no. Hoy hago una promesa de compromiso. Y 2, hoy hago una promesa de conocimiento. ¿Cómo es hacer una promesa de conocimiento? Conocerlo más en su palabra. Conocer quién es realmente Dios. Porque si nosotros tenemos en nuestro pensamiento que nada más Dios es amor y ya, no, estamos reprobados. O sea, sí, Dios es amor, pero quiero que sepa que también Dios es justo. O sea, Dios es omnipresente y está en todas partes. Y Él te ve. Cuando engañas a todo el mundo, a Él no lo engañas. Cuando dices una mentirita piadosa ahí y nadie se dio cuenta, Él sí se dio cuenta. Entonces, eso es conocer a Dios. Y te dejo un versículo para que podamos reflexionarlo. Filipenses 3:8 dice, y aún más, dice Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero todo basura a fin de ganar a Cristo. Aquí está hablando de todos los títulos que tenía Pablo. Pablo tenía mucho conocimiento, muchos títulos, mucha preparación, mucha academia, mucha formación, mucha escuela, pero cuando llegó a Cristo dice, no, pues no es
nada comparado al conocimiento del Señor. Entonces hoy hago una promesa de conocerlo. Digo, si tienes el privilegio de tener un título, qué bueno. Pero como dice Pablo, nada se compara con conocer realmente a Dios. A Dios, conocerlo en todo su esplendor. Como de qué color son sus ojos, de qué color son sus cabellos. No quiero pensar que alguien todavía tiene en su imagen de que Cristo está colgado en una cruz, ni mucho menos que usan crucifijo con el Cristo colgado ahí. Porque si he sabido de casos de hermanos que van a la iglesia y todavía cargan con la cruz y el Cristo ahí. Entonces, a eso me refiero, a que crezcamos en el conocimiento del Señor. Número 3, hoy hago una promesa de servicio. Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibirán toda la recompensa de la herencia, es a Cristo, al Señor, a quien sirven. O sea, todo lo que haces es para el Señor. No es para la iglesia, no es para el pastor, no es para los hermanos. O sea, si tú haces algo para la iglesia o algo para el necesitado allá afuera, si tú le llevas algo de comer al homeless, si tú ayudas a alguien tan necesitado, si alguien no tuvo para pagar su renta y tú lo ayudas, o sea, tú le estás realmente sirviendo a Dios. Todo lo que hagas, Colosenses 3:24, es para Dios. Entonces hoy hago una promesa de servirle a Dios. Y por último, hoy hago una promesa de ofrendar. Y aquí no estoy manipulando. Por eso aquí está el texto claro de Génesis 18, 20 al 22, que fue lo que dijo Jacob. Si tú me cuidas y me das de comer y no me falta que vestir, apartaré el diezmo para ti. Lo leímos 3 o 4 veces, 5 al principio también. Lo leímos varias veces. Entonces no se trata de manipular la escritura para decirles, hermano, hagamos un compromiso de ofrendar todo. No, está el texto hablando por sí solo. Hago un compromiso, una promesa de conocerlo, de servirle y de ofrendar. Por eso el próximo viernes tenemos un taller de mayordomía para que podamos llevar nuestra mayordomía al siguiente nivel. Sé que lo está haciendo bien, hermano. Porque cualquier cosa que demos con un corazón alegre, si realmente estamos dando con alegría, lo está haciendo bien. Pero vamos a ir al siguiente nivel. Segunda de Samuel 24:24 dice, te lo agradezco, dijo David, pero yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. Así es que yo te pagaré todo lo que me des. David le dio a Arauna 50 monedas de plata por el terreno y por los toros. 1 Corintios 16:2 dice, el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya, dice el apóstol Pablo. Esos son los compromisos, esas son las promesas que realmente agradan al Señor porque están por toda la Biblia. Aquí vimos un ejemplo de David, vimos un ejemplo de Pablo, vimos el ejemplo de Jacob, que ahora sea el ejemplo de esta iglesia bautista de San Isidro, la cual busca agradar a Dios a través del servicio, a través del conocimiento, a través de la ofrenda. Y yo creo que Dios quiere hacer cosas grandes en esta comunidad. Esta comunidad está perfecta para que todos conozcan de Jesús. Amén. Estoy emocionado de que esta comunidad sepa que hay salvación en el Hijo de Dios. Que vean una iglesia amorosa, que cuando vean sientan el amor del Señor, que vean la palabra, que se enamoren de la palabra, que se enamoren en el tiempo de los cantos, que se enamoren desde el estacionamiento, cuando el hermano está diciendo, bienvenido, que Dios te bendiga y te ves bien. Esa es nuestra misión, ese es nuestro compromiso, hermanos. O sea, queremos unirnos en eso, como dice Filipenses capítulo 2, en un mismo sentir, pensando una misma cosa, haciendo una misma cosa, unos por tierra, unos por mar, como la Armada de los Estados Unidos, unos van por aire, otros van por mar, otros van por tierra, y la iglesia de Cristo igual, unos en la bienvenida, unos en la alabanza, unos en la enseñanza, unos en el abrazo, unos en la exhortación, todos juntos como una armada de Cristo Jesús, como embajadores de Cristo.
pero es un compromiso y es una promesa. ¿Está listo? ¿Está lista para hacer esa promesa? Pero cuidado, como dice Eclesiastés 5:4, no te apresures, porque si no la haces es pecado. Pero después de reflexionar que estábamos muertos, hermanos, no valíamos nada, no éramos nada. Estábamos fritos ya, condenados, sin remedio. ¿Se ha escuchado esa frase de este ya no tiene remedio? Cero. Así estábamos. Y ahora no, ahora hay luz. Ahora hay luz. O sea, hay tanta luz que la gente nos ve y dice, wow, yo quiero esa luz. Yo quiero ese sentir. Yo quiero ver cómo se goza el hermano y la hermana. Yo quiero ver por qué va tanto a la iglesia. Yo quiero ver por qué habla tanto del evangelio. De eso se trata. ¿Cómo no hacer una promesa? Si Jacob hizo una promesa, ¿cómo no hacer una promesa? Si Pablo hizo una promesa, vean la situación de Pablo en la cárcel, perseguido, con hambre, torturado. Pablo con todos sus títulos, pudiendo haberse dedicado mejor a su negocio. No, yo no quiero problemas, mejor me dedico a mi negocio y medio hablo del Señor. Pero Pablo hizo una promesa, los apóstoles hicieron una promesa, mujeres como Esther hicieron una promesa. ¿Quiénes somos nosotros para no hacer esta promesa? Vamos a orar.